Momentos antes de entregar su herencia de $500 millones a sus hijos adoptivos, ocurrió lo impensable. Martha Ellis, una anciana mujer negra que había sacrificado todo para criar a 2 niños abandonados como si fueran suyos, pensaba que les dejaba un futuro de comodidad. Pero la noche antes de firmar su testamento, se detuvo frente a su puerta y se quedó helada. A través de la rendija, los oyó susurrar, planeando manipular su medicina, riéndose de lo pronto que su fortuna sería de ellos. Su corazón se rompió. Y sin embargo, en lugar de quebrarse, calladamente preparó una trampa. Y cuando llegó el día de la firma, no fue el abogado quien entró por su puerta. Antes de continuar, si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos, nos encantaría que pulsaras el botón de suscribirte. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a traerte más historias poderosas. Ahora, empecemos. Martha Ellis no era una mujer de riqueza, al menos no al principio. Era una mujer de resistencia, de coraje, de sacrificios silenciosos por los que nadie aplaudía. Su piel se había suavizado con la edad, pero sus manos aún llevaban las marcas de años inclinadas sobre pilas de ropa, de fregar suelos, de largas noches cosiendo ropa bajo una lámpara tenue. La gente de su vecindario solía decir, esa mujer trabaja demasiado por muy poco. Pero nunca conocieron su verdadera determinación. Ella trabajaba no solo para sobrevivir, sino para dar algo más significativo al mundo. Ese significado llegó una fría noche cuando Martha encontró a 2 niños flacos, temblando, con las caras sucias, acurrucados bajo un paso elevado. Un chico y una chica de no más de 7 u 8 años, con la ropa rota y el estómago vacío. La mayoría de transeúntes los evitaban, murmurando cosas como, ¿dónde estarán sus padres? Pobres ratas callejeras. Pero Martha se detuvo. Se agachó, se quitó su vieja bufanda de lana y la envolvió sobre sus hombros. Esa noche, se los llevó a casa. Su casa era diminuta, apenas suficiente para una persona, pero de algún modo se estiró para 3. Compartió su comida, su cama, incluso sus desgastadas zapatillas cuando las tablas del suelo se helaban en invierno. Desde ese día, los llamó suyos. Y desde ese día, la vida se volvió más dura. Martha se saltaba comidas para que los niños pudieran comer. Caminaba en lugar de tomar el autobús para poder comprar lápices y cuadernos para la escuela. Cuando su espalda se rindió tras años inclinada, ella aguantó el dolor, susurrándose, «Te necesitan, Martha. Solo un día más, un turno más». Los vecinos lo notaron. Algunos murmuraban con lástima, otros con admiración. Está criando a 2 desconocidos como si fueran suyos a su edad. Esa mujer es una santa o una loca. Los niños de la calle nunca devuelven la bondad. Ya verás, un día se irán y la dejarán. Pero Martha ignoraba los rumores. Por la noche, cuando veía a los niños dormidos, con el estómago lleno, sus rostros tranquilos, sabía que su decisión había sido la correcta. Ya no eran niños abandonados. Eran su familia. Los años pasaron. Los niños crecieron más altos, más fuertes, más listos. La llamaban mamá en público. Y esa sola palabra borraba cada dolor de su cuerpo. Para Martha, aquellos niños no eran casos de caridad. Eran su legado, la prueba de que el amor podía elegirse, no solo nacer. Pero bajo sus sacrificios yacía una verdad que Martha nunca admitió, ni siquiera a sí misma. Les daba todo porque no tenía a nadie más. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios, nunca escuchó a alguien pronunciar su nombre en la mesa. Esas 2 almas no eran solo sus dependientes. Eran su mundo entero. Y por ellos, soportaría cualquier cosa, pobreza, hambre, burla. Ella creía que sus sacrificios estaban plantando semillas. Semillas que florecerían en gratitud, amor y lealtad. No tenía idea de que las semillas que cuidó con tanto esmero un día crecerían en algo completamente distinto. La vida de Martha siempre había estado hecha de retazos. Retazos de comida, de dinero, de suerte. Sin embargo, nunca dejó de buscar maneras de convertir lo poco en más. Al principio, no era nada extraordinario.
Compró un pequeño terreno a las afueras del pueblo con unos pocos dólares ahorrados de fregar cocinas. La gente se reía cuando plantaba verduras en un suelo que otros llamaban inútil. Esa tierra no dará nada, se burló un vecino. Pero temporada tras temporada, su pequeño huerto producía lo suficiente para vender en el mercado. Unas monedas aquí, unos billetes allá, todo sumaba. Luego llegó la segunda oportunidad. Una amiga le habló de una cooperativa local donde mujeres podían invertir pequeñas cantidades en pequeños negocios. Marta reunió lo que pudo, incluso vendiendo las viejas joyas de su madre, y se unió. Era arriesgado, pero ella creía en el crecimiento y en cuidar las cosas de la misma forma que cuidaba a sus hijos. Poco a poco, los beneficios llegaron. Pasaron los años y cada dólar fue guardado con cuidado. Su pequeño terreno se convirtió en varias hectáreas. Las verduras se transformaron en ganado, el ganado en propiedades, y las propiedades en acciones. Lo que comenzó como una hucha de barro agrietado terminó siendo un cofre de oro. Sus hijos no lo notaron al principio. Para ellos, mamá era solo mamá, cansada, cojeando, pero siempre presente con un plato caliente de comida y un recordatorio severo de estudiar. No veían los libros de cuentas que llevaba por la noche, su caligrafía impecable calculando números a la luz de una vela. Pero otros sí lo notaban. ¿Lo has oído? Marta ya tiene 3 casas. A su edad, debe de ser suerte. O quizá es más lista de lo que pensamos. Algunos la respetaban, otros la envidiaban. Y sin embargo, en medio de todo, Marta permanecía con los pies en la tierra. Cada inversión, cada acre de tierra, cada moneda guardada era para sus hijos. Ella no ansiaba lujos para sí misma. Su casa seguía siendo modesta, su ropa seguía remendada. Pero para ellos, quería el mundo. Y a medida que la riqueza crecía, también lo hacía su orgullo. A veces se sentaba al borde del porche, viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo, susurrando. Nunca conocerán el hambre como yo la conocí. Nunca caminarán descalzos en el frío. Les he dado todo. A finales de sus 70, la fortuna de Marta había alcanzado lo inimaginable. Un imperio valorado en $500 millones. Para los demás, era una historia de éxito. Para ella, era simple, el amor se había multiplicado. Pensaba que los niños a los que rescató un día llevarían ese amor hacia adelante. Pero la riqueza, como la tierra, no siempre hace crecer lo que plantas. A veces engendra algo más oscuro. Cuando Marta cumplió 79 años, su cuerpo se había vuelto frágil. Los años cargando cubos, caminando largas distancias y soportando cargas que nadie más quiso cargar, la habían dejado con huesos quebradizos y un corazón que a veces latía demasiado lento y otras demasiado rápido. Intentaba ocultarlo a los hijos. Cuando el pecho se le oprimía, se agarraba al borde de la encimera, respirando hasta que el mundo se estabilizaba. Cuando las rodillas le fallaban, se reía diciendo: la edad, nada más. Pero a puerta cerrada, la verdad pesaba más cada día. El tiempo ya no era su amigo. Los médicos le advertían que descansara. En su mesilla se alineaban pastillas, cada una con instrucciones que a menudo olvidaba. A veces se quedaba mirándolas, preguntándose si de verdad quería seguir luchando. Pero entonces sus ojos se desviaban a los retratos familiares en la pared, los niños con sus uniformes escolares, las sonrisas que había trabajado tan duro para crear, y se tragaba la medicina susurrando: todavía no. Aún me necesitan. Fue en esa época cuando tomó la decisión. Si su cuerpo fallaba, su legado no podía hacerlo. No quería incertidumbre, ni disputas, ni buitres codiciosos rondando cuando ella se marchara. Todo, cada acre de tierra, cada inversión, cada céntimo ganado con esfuerzo, iría a los 2 niños que había criado como suyos. Llamó a su abogado, un viejo amigo que la había visto escalar de la miseria a la fortuna. Juntos empezaron a redactar su testamento. Sentada en su escritorio, su mano temblorosa luchaba por firmar la primera página. Se detuvo, el pecho subiendo y bajando, pensando: esto es el trabajo de mi vida, todo para ellos.
Los hijos parecían apoyar la decisión. Preguntaban por su salud. Le recordaban que tomara las pastillas, la instaban a descansar. Para cualquier extraño, aquello parecía amor, y por un momento Marta se permitió creer que lo era. Pero había pequeñas grietas que no quería ver. 2 miradas rápidas cuando pensaban que no los observaba. Conversaciones en susurros que callaban al entrar ella en la habitación. Se convencía de que era imaginación, repitiéndose que ellos jamás harían algo así. Aún así, la sombra permanecía, y no tardaría en revelarse. La casa estaba silenciosa aquella noche. Un silencio demasiado pesado, como si el aire mismo estuviera esperando. Marta se sentaba en su sillón, un chal sobre los hombros, el tic-tac constante del reloj siendo el único sonido que la acompañaba. Se suponía que debía descansar, pero su cuerpo se negaba a rendirse. Su mente divagaba, persiguiendo preocupaciones que no lograba atrapar. Fue entonces cuando lo oyó, un leve crujido. La madera de una tarima en el pasillo. Voces bajas, apresuradas, justo fuera de alcance. Marta se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. Eran ellos, sus hijos. Al principio pensó que hablaban de las tareas o de las facturas. Pero luego las palabras se afilaron a través de la rendija de la puerta. ¿Por qué esperar tanto? Ya está débil. Si se va más rápido, todo será nuestro. El testamento ya está escrito. Su corazón dio un vuelco. Un golpe doloroso que pareció retumbar en su pecho. Se aferró al reposabrazos, los dedos temblando. Las pastillas, solo hay que ajustarlas. Ella no lo notará. ¿Quién sospecha de una anciana enferma? La respiración de Marta se entrecortó. La boca se le secó. Quiso levantarse, irrumpir y gritar. ¿Cómo habéis podido? Pero las piernas no le respondieron. En su lugar, permaneció inmóvil, escuchando cómo la verdad se grababa en sus huesos. Los hijos a los que había salvado de las calles frías, a los que había dado de comer cuando ella pasaba hambre, estaban conspirando para adelantar su muerte. No eran extraños, no eran oportunistas de fuera. Eran ellos. Las lágrimas le inundaron los ojos. Borrosas, le borraron el reloj de la pared, la lámpara a su lado, incluso el suelo bajo sus pies. Por un instante creyó que se desmayaba. Se llevó una mano al pecho, forzando aire en sus pulmones. Fuera, 2 vecinos charlaban cerca de la valla. Sus voces llegaban débilmente por la ventana abierta. Últimamente se la ve más débil. Sí, pero esos chicos tendrán la vida resuelta. ¡Qué suerte! ¡Suerte! Marta casi rió entre lágrimas. Si supieran. Dentro, los susurros acabaron en una carcajada. Una risa tan cruel, tan casual, que le atravesó más hondo que un cuchillo. Los hijos se alejaron, sus pasos desvaneciéndose hacia la cocina. Marta se quedó sola, el cuerpo temblando, el corazón rompiéndose en silencio. Toda su vida había sido una apuesta por el amor. Y aquella noche comprendió que la había perdido. Pero incluso en la pena, una chispa se encendió. La traición la había herido, sí, pero no la había matado. Aún no. Y antes de que llegara su hora, Marta decidió que no dejaría este mundo en silencio. Esa noche no durmió. Su cuerpo permanecía en el sillón, pero su espíritu recorría la habitación, inquieto y tembloroso. La traición le oprimía el pecho, pero bajo el dolor, algo más firme iba tomando forma, una decisión. Al amanecer, se había secado las lágrimas y había conseguido estabilizar sus manos. Lo primero que hizo fue coger el teléfono. El número que marcó no fue el de su abogado, sino el de la comisaría local. Al principio su voz titubeaba, pero pronto se volvió clara. Explicó lo que había escuchado. Cada palabra grabada en su memoria como fuego. El agente escuchó, en silencio al principio, y después preguntó con calma. Señora Ellis, ¿se siente segura ahora mismo? ¿Segura? La palabra le supo amarga. No, no estaba segura. Ni en su propia casa, ni en presencia de aquellos a quienes una vez llamó hijos. Aún así, se irguió y dijo. Lo estaré.
La policía le aconsejó mantener la calma, actuar con naturalidad, dejar que ellos se ocuparan del resto. Pero lo natural era lo más difícil de fingir cuando tu corazón estaba hecho pedazos. Aquel día se movió por la casa como si nada hubiera cambiado. Puso a hervir el té, dobló la ropa, incluso tarareó bajito en la cocina. Cuando los hijos pasaban por el pasillo, les sonreía. Una sonrisa débil, temblorosa, pero sonrisa al fin y al cabo. Por dentro, el estómago se le retorcía. Aquella misma tarde, hizo su jugada. Mañana, dijo con tono casual durante la cena, apenas tocando la comida con el tenedor. Vendrá el abogado. Firmaremos todo. Al fin todo será vuestro. Las caras de los hijos se iluminaron. Se cruzaron una mirada. Una de esas chispas rápidas de codicia que cualquiera habría pasado por alto, pero que Marta captó. Y aunque el corazón se le resquebrajó, forzó sus labios en una dulce sonrisa. Más tarde, hizo una llamada más para invitarles a una cena de celebración. Su tono era cálido, casi alegre. Una última comida en familia, les dijo, antes de ponerlo todo por escrito. Tras sus palabras, aquella noche cargaba el silencio como si fuera un arma. Mientras preparaba la mesa para el día siguiente, las manos le temblaban con cada plato que colocaba. El repiqueteo de los cubiertos contra la loza estuvo a punto de delatarla. Se detenía a menudo, agarrando con fuerza el borde de la encimera hasta que los temblores cesaban. Desde fuera, dos vecinos que volvían a casa pasaron junto a su ventana iluminada. A su edad todavía peleando con esos críos. Esa mujer no descansa nunca. Bueno, pronto no tendrá que hacerlo. Heredarán todo. Ella descansará y ellos subirán. Si supieran la verdad que hervía tras aquel cristal. Cuando por fin Marta se dejó caer en la silla, el cansancio le pesaba en los huesos. Y sin embargo, en su pecho ardía una chispa de fuerza que no había sentido en años. Mañana sería su ruina. La noche siguiente, la casa brillaba con la cálida luz de las lámparas. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla de Marta. Para cualquiera que pasara, parecía una cena familiar, un momento de alegría antes de que una madre confiara su legado a sus hijos. Los hijos llegaron bien vestidos, sonrisas amplias, risas despreocupadas. La besaron en la mejilla, arrastraron sus sillas y se sentaron como si ya tuvieran bajo ellos el trono de $500 millones. Marta se sentó enfrente, el chal apretado sobre los hombros. Se obligó a sorber el té, a asentir, a reír con las bromas vacías. Por dentro, el pecho le pesaba, el pulso solo se mantenía firme porque se había preparado para ese momento. A mitad de la cena, se oyó un golpe en la puerta. Las caras de los hijos se iluminaron. «Será el abogado», dijo uno, ya imaginando firmas y papeles de propiedad. Pero al abrir la puerta, no era un abogado. Era la policía. Los agentes entraron, las placas brillando bajo la luz, las voces calmadas pero firmes. «¿Marta Eguís?», preguntó uno con suavidad. Ella asintió. Y entonces llegó el giro. «Estamos aquí por intento de daño y conspiración contra usted». La confusión se dibujó en los rostros de los hijos, convirtiéndose enseguida en pánico. «Es un error», balbucearon. Pero las pruebas que Marta había entregado, las palabras escuchadas, los frascos de medicinas manipulados, las llamadas grabadas, eran innegables. Cuando las esposas se cerraron, Marta se quedó inmóvil. No triunfante, no altiva. Solo cansada. Cansada, pero viva. Cuando la puerta se cerró tras los agentes, el silencio volvió a llenar la casa. El pecho de Marta subía y bajaba, lento y firme, como si hubiera exhalado años de miedo. En las semanas siguientes, reescribió su testamento, no para los hijos que la habían traicionado, sino para niños como aquellos que una vez encontró abandonados, olvidados, deseando amor. Refugios, becas, hogares que permanecerían mucho después de que su cuerpo desapareciera. La traición la había herido profundamente. Pero su legado sanaría heridas aún más hondas. Porque la familia, comprendió, no es a quien crías ni a quien dejas firmado en un papel.
La familia es quien guarda tu corazón cuando el mundo intenta romperlo. La historia de Marta nos muestra que la traición puede venir de quienes más cerca tenemos, pero que la justicia siempre encuentra su camino.